¿Por qué España y Europa no deberían involucrarse en la guerra con Irán, pero Estados Unidos sí debería involucrarse en la guerra de Ucrania y Rusia? Muy buena pregunta, Marcelo Visor. Qué bueno que hagas esa pregunta. Te voy a explicar. Cuando se desintegra la Unión Soviética, Rusia le pide a Ucrania las armas nucleares que tiene en su territorio. Y Ucrania le dice, ¿a cambio de qué? Estados Unidos le convenía que no hubiera muchas potencias nucleares, sino que se concentrara el poderío nuclear de la Unión Soviética, que se encontraba en distintas de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, en manos solamente de Moscú. Y por lo tanto, Estados Unidos firmó un compromiso absoluto, firme, de defender la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Ucrania entregara sus armas nucleares al Kremlin. Estados Unidos tiene la obligación de cumplir con un tratado internacional que firmó de su propia decisión y voluntad en 1991 y que se ratificó en 1994. Y en esas dos ocasiones, Rusia se comprometió a respetar la integridad territorial de Ucrania y lo que ha hecho es traicionar su propia firma. ¿Ok? Dos tratados, 1991 y 1994, establecen que se respete la integridad territorial de Ucrania. Pero sobre todo Estados Unidos se comprometió a defender a Ucrania. Por eso.